Buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa Segunda Dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, acordate de suscribirte al canal, podés hacer los comentarios que gustes, poner like, es muy importante el me gusta porque eso favorece al algoritmo de difusión del programa, y además podés hacer también donaciones, hacer super chat y eso en el simbolito ese de pesos que hay en el chat. Eso te permite contribuir y ayudar a financiar este programa. Nos podés estar mirando también por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Ahí podés hacer comentarios, elegir entre una gama de reacciones, compartir en tu perfil. Podés estar también en la página web de carasycaretas.com.uy. Hay una pestaña que te permite hacerte socio o socia de la comunidad y hacer también un aporte mensual que nos ayuda muchísimo. Y saludamos a todos y todas los que nos miran por Cardinal TV, en las pantallas de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, que son como 100 cableoperadores en todo el interior del país, en las capitales departamentales, diferentes localidades. En fin, son como 100 cableoperadores, como les estaba diciendo. En la noche de hoy nos propusimos analizar un poco la coyuntura, lo que algunos identifican como el peor momento de este gobierno, aunque a la vez es el momento en que ha elegido el gobierno para presentar en coalición una ambiciosa reforma de la seguridad social. Para ello hemos invitado a la presidenta de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, Graciela Villar, ex candidata a vicepresidenta, al profesor Sergio Somaruga, secretario, hasta hace poco secretario general de SINTEP, del Sindicato de Trabajadores en Ciencia Privada, integrante de la mesa representativa del PIT-CNT, y también al politólogo Agustín Canzani. Así que vamos a la introducción y enseguida conversamos con nuestros invitados. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenida, Graciela Villar, por primera vez a Legítima Defensa. Es verdad, un placer estar acá acompañada de tan buenos compañeros y amigos y también de volver a este programa que tanto me apoyó y con el que trabajamos juntos durante la campaña del 2019. Graciela, me acuerdo cuando estuve en tu casa ya cuando eras la candidata a vicepresidenta y veníamos justo de aquella polémica enorme a partir de un extracto de un discurso tuyo donde, o sea, que se había viralizado, donde vos definías, esto es entre oligarquía y pueblo, ¿no? Un poco una antinomia que va a ser casi sereñista, aunque bueno, se ha utilizado en muchos otros lugares, pero por el cual fuiste muy atacada, muy cuestionada. A la luz de lo que ha sucedido en estos años, ¿decís que esa frase fue una exageración o vos realmente esperabas un gobierno así tan a la derecha? ¿Cómo? Y bueno, yo creo que a la postre el actual presidente de la República simplificó esa frase sereñista, que efectivamente fue parte del discurso del general Líber Seregni, la simplificó con los Maya Oro y el pelotón. En términos populares, estamos hablando de que la Federación de la Cámara Empresarial de este país tiene un programa de gobierno y que se lo presenta al gobierno y le dice, bueno, apretá el acelerador. Estamos hablando de grupos que tienen la capacidad de lobby de incidencia, como lo vemos hoy con las tabacaleras, que pueden hacer retroceder una política sanitaria de prestigio internacional, de ejemplo en el mundo para Uruguay, a partir de que pueden hacer el lobby por el dinero que tienen. Estamos hablando de un país que crece, crece, crece y el derrame no nos llega. Y hay un aumento de la pobreza donde la paramétrica o lo más gráfico, que un 22% de niños de 0 a 6 años sean pobres y tengan inseguridad alimentaria y que además atrás de esos niños hay familias pobres, porque no podemos ver a ese niño fuera del contexto de ese núcleo familiar. Así que creo que no me voy a arrogar el derecho de la historia me absolverá, pero espero que la realidad le permita a la ciudadanía uruguaya, hombres y mujeres que están todos los días arriba del ómnibus en el laburo o pelando la cebolla en una olla popular,
hacer sus propias conclusiones. Sergio, me interesa un aspecto como retrospectivo de este análisis, porque cuando fue la elección del año 2019, incluso dentro de la izquierda, había una estimación de que un gobierno de coalición conducido por la calle Pou, que de todas maneras era el hijo, pero no era el padre, en fin, parecía un tipo más moderno, iba a significar indudablemente un vuelco hacia la derecha, pero no una cosa macrista o bolsonarista, o sí, para ponerlo en contexto regional, una cosa como más gradual. Sin embargo, el gobierno, por lo menos en aspectos discursivos, tiene un discurso que está un poco más que centro derecha, está bastante más volcado a la derecha. ¿Vos tenías también una perspectiva de ese tipo, de que iba a ser un poquito más moderado? Bueno, hay una lucha entre la percepción y los hechos, ¿no? Y en la percepción uno podía prever por cómo había sido la campaña y cómo habían trabajado el perfil del candidato, que había como un remozamiento, como un alejamiento además de los vínculos directos de la calle Padre, ¿no? Y que eso podía significar alguna señal. Pero por otra parte, el presidente viene del cerno del herrerismo, y el herrerismo en este país tiene una característica que es ser profundamente coherente con sus compromisos de clase. Y al mismo tiempo, como condición de posibilidad para la victoria electoral, una alianza con sectores con compromisos mucho más a la derecha de lo que la apariencia estaba mostrando, ¿no? Entonces, cuando uno suma los hechos y se aleja un poco de las percepciones o de la inducción de ciertas percepciones, yo creo que era previsible que este sea un gobierno, como efectivamente lo está haciendo, un gobierno de las minorías privilegiadas para las minorías privilegiadas, ¿no? Hay datos que son muy potentes en este sentido, ¿no? Tanto de un lado como del otro. Hoy Graciela hablaba de la pobreza, y la pobreza es una consecuencia de la desigualdad. Y ahí la realidad es muy potente, ¿no? Tenemos 500.000 de uruguayos y de uruguayas entre el desempleo, el subempleo y la informalidad. Y los que tienen trabajo, en general, en el promedio, durante los 2 años de gobierno, perdieron un poder de compra equivalente al 4% de su salario real. Gastamos más para comprar menos. 30% de los jóvenes está sin trabajo, 33% de los jóvenes está sin trabajo. Una reforma del sistema jubilatorio que aumenta la edad de retiro para un buen porcentaje de los trabajadores activos, no todos, pero un buen porcentaje. Esto va a traer complicaciones muy grandes en un país que tiene tantas dificultades para tener políticas proactivas de generación de empleo. Esto va a tener un problema muy grande que no está en el debate, no lo veo en el radar del debate de las consecuencias ulteriores de esta reforma jubilatoria. No es una reforma de la seguridad social, es una reforma jubilatoria y de pensión. Pero por otra parte tenés 50.000 millones de dólares en el sistema financiero. 50.000 millones de dólares que casi equivale al Producto Bruto Interno de todo un año, todo el Uruguay. Todo el trabajo socialmente generado durante un año, ese volumen de riqueza está detentado en las cuentas del 1% más rico. En el último año, solo en el último año, el 36%, hubo un incremento del 36% en las cuentas de más de 250.000 dólares en el sistema financiero uruguayo. Y en el extranjero, de un 40%. O sea, no hay una crisis económica, hay una crisis por desigualdad, y esa crisis por desigualdad significa que hay un gobierno que está tomando decisiones. Esto no es una manzana que cae del árbol que está determinada por la ley, por la inercia, digamos, ¿no? Por la gravedad. Esto son decisiones políticas. Entonces, un gobierno de minorías privilegiadas gobernando para minorías privilegiadas. Bienvenido, Agustín Canzani. Vos que sos politólogo, experto en este tipo de cosas. Para mí es un gobierno de derecha, pero no es un gobierno de grandes reformas, por lo menos legislativas. No hay, ahora tienen agenda esto de la reforma de la seguridad social, y tuvo ese camión de cosas que fue la ley de urgente consideración, pero uno
no puede decir que expresa esa lógica de grandes reformas en muchos planos que lleva a la derecha, ¿no? Es más bien administrativo y más bien un discurso. ¿Vos cómo lo ves eso? A ver, yo creo que tenemos una revitalización de las derechas en América Latina y en buena parte del mundo. Hay que entenderlo esto. Nos puede no gustar, pero existe, ¿sí? Lo que ocurre es que no es una única derecha. A mí me gusta llamarle nuevas expresiones de las derechas que se combinan de forma muy diversa. Y diría, en términos comparativos, las derechas uruguayas no son las más derechas de América Latina. Eso me parece también hay que reconocerlo. No necesariamente porque no quieran serlo o porque quieran serlo, sino porque hay un sistema político que también pone límites Atempera. a partir de cuán poderosa es la izquierda y las otras expresiones del progresismo, ¿no? Digamos, lo que hace un gobierno no es solo fruto de su voluntad, sino también de lo que la ecuación de poder le permite hacer en determinado momento. Este gobierno vino con una agenda clara que tenía entre sus principales objetivos volver a producir condiciones para que el capital obtuviera determinada tasa de ganancia, ¿sí? Y está cumpliendo con eso, pero no podemos decir que no lo haya dicho, ¿sí? Más bien, creo yo, lo que empieza a pasar es que algunas personas que creían que eso podía ser bueno para Uruguay, empiezan a ver que no es bueno para ellas. Y ahí es donde empieza a darse cierto divorcio. Pero ojo que esto me lleva mucho a lo que acaba de pasar, por ejemplo, ahora en Inglaterra. En Inglaterra el Partido Conservador, que está prácticamente en una crisis muy potente, hizo campaña con un discurso que es un discurso difícil de aceptar, incluso por gente de centro, ¿sí? Pero que logró determinado tipo de apoyo. Porque hay que tener en cuenta que el discurso de muchas expresiones de derecha es un discurso muy sencillo, ¿sí? Aparentemente intuitivo para mucha gente, ¿sí? Y cargado de cuestiones emotivas que hace que mucha gente lo compre, ¿sí? Y eso es lo que, entre otras cosas, no solamente eso, lleva a que hoy Bolsonaro sea más del 40% del apoyo de la población brasilera, ¿verdad? Lo que tenemos en Uruguay, creo yo, es un gobierno que yo llamaría de centro-derecha en términos generales, que está también morigerado y limitado por las características institucionales del país, aunque acá hay algunos problemas a mi juicio, y también por una oposición que tiene cierta potencia, que no la tiene en otros países de América Latina. Cuando digo está limitado por términos institucionales, porque Uruguay mantiene una cierta calidad institucional, con algunos problemas. El antecedente de aprobar una ley como la Ley de Urgente Consideración, que modifica casi 500 leyes de otro tipo, ¿sí? Y que se transforma en una especie de mini reforma, es algo que Uruguay puede pagar muy caro en el futuro. Porque cualquiera que gobierne con mayoría institucional puede hacerlo. Para mí fue de una enorme gravedad en términos institucionales. Y por otro lado, lo que uno puede ver es algo de lo que decían los compañeros y colegas que están acá en este panel. Hay esa condición de realización de las ganancias del capital que no ha tenido una compensación, no ya para la mayoría de la sociedad uruguaya, sino ni siquiera para los sectores con menor poder dentro de la sociedad uruguaya, que son los sectores más pobres. Cuando vino la crisis, Uruguay era uno de los países que estaba en condiciones de poder invertir para limitar los efectos de la crisis, y optó por no hacerlo, o para hacerlo de una manera muy moderada. Uruguay es uno de los países que hoy podría seguir invirtiendo para que la pobreza no aumentara o por lo menos se aliviara, y opta por no hacerlo. Lo que sí tiene el gobierno, creo yo, es, más allá de cierto pragmatismo político, una base ideológica bastante clara, y esa base ideológica está de alguna manera orientada por generar condiciones para que el capital tenga un nivel de rentabilidad importante y suponer que la dinámica económica que eso va a desatar, según sus creencias y su discurso,
yo creo que tienen creencias legítimas y hay que reconocerlas, va a filtrar para el resto de la población. Hay gente que estamos de otro lado y creemos que no, y creemos que hay ejemplos históricos como para que eso no pase, pero bueno, la realidad lo dirá. Agustín, vos decís, ideológicamente no es tan de derecha como otras derechas de América Latina. A ver, que Quizá son... porque está... porque tiene una oposición de fuste, tampoco es que tiene una oposición... Por eso digo, eso tiene que ver también con eso. Ahora yo veo, Bolsonaro tiene un discurso fascista prácticamente, misógino, y hay otros gobiernos, como uno podría decir. Pero por ejemplo en la pandemia puso más plata Bolsonaro en la sociedad. Bajo amenaza de juicio político. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que hizo Bolsonaro, lo podemos discutir después, Mientras la oposición... generó una situación en la cual el auxilio emergencial, como se llama, que Bolsonaro lo planteaba, no recuerdo si eran en 300 reales, la oposición se hizo poner en 50 y él lo terminó poniendo en 600 y lo está aumentando ahora, lo usa como un factor clientelar y además generó un presupuesto oculto que, para que te hagas una idea, no se sabe en qué se utiliza. Ese presupuesto oculto en Brasil está en el orden de 53 billones de reales. En términos de corrupción política, es más o menos 200 veces lo que fue el mensalao. 200 veces. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que está apoyado en una ley que votó el propio Parlamento y que Bolsonaro negoció para evitar el juicio político. Entonces, hay que entender también que muchas lógicas no son el resultado de la voluntad de Bolsonaro, sino son el resultado de ciertos equilibrios políticos que se dan. ¿Qué circula hoy en Brasil? Que hay un plan del ministro Guedes para eliminar el ajuste por IPC de las pasividades a partir del año próximo. En un contexto de alta inflación, imagínate lo que eso puede representar, ¿no? Entonces hay que entenderlo también en la dinámica política de este tipo. Yo creo que el gobierno es un gobierno que es inocultablemente sesgado hacia la derecha, que está limitado por las características institucionales y políticas de Uruguay, ¿sí? Y que tiene convicciones ideológicas en las que cree. Y hay que reconocerlas, y eso implica también dar en algún momento un debate ideológico desde la izquierda y el progresismo. Quienes no creemos en que eso sea lo adecuado para dirigir las políticas públicas de un país. Graciela, ¿estás de acuerdo con esa evaluación? Me imagino que sí, porque eso fue de alguna manera lo que expresó también la mesa política del Frente Amplio, pero quiero profundizar un poquito con respecto a esto, de que el gobierno atraviesa en este momento como su peor momento o su peor momento político. En términos políticos, sí. Mirá que esto no es tan evidente porque salió una encuesta que le aumentó la aprobación en medio de este caso, ¿no? A mí me encanta, yo quería mucho el corto Buscaglia. Esto es la paradoja. Mientras que tanto el sistema político y social, además, entiende que esto es el peor momento que atraviesa el gobierno, donde los escándalos de corrupción, de desprestigio internacional, lo que significan, de causas que se abren y que involucran necesariamente actores que están cerca del gobierno, son partícipes directos, salen encuestas de opinión donde hay un respaldo. Pero también hay una nueva forma de ver estas, y Agustín debe saber más que yo, ¿no? Porque están separando mucho la imagen del presidente con relación a la gestión del gobierno. Y ahí hay como dos encuestas con valores diferenciados, ¿no? Como hay una intencionalidad de preservar una figura que es más presidencialista que cualquiera de los que hemos tenido en la historia, ¿no? Es casi monárquico su aparición, su manejo de la gestión y todo lo demás. Y por otro lado, un entorno que se cae a pedazos. En términos políticos, tú tenés todo lo que es el escándalo del Ministerio de Turismo con Cardoso, que parece que pasó a un segundo plano. Es una estafa multimillonaria donde siguen apareciendo declaraciones y documentación que acusan lo que se hizo durante tan poco tiempo, ¿no? Menos mal que fue poco tiempo la denuncia. Lo de Marcet, que todavía sigue sin aclarar, ¿no? Una persona que además
entró a Uruguay y retiró a su familia de acá en el medio de que se estaba gestionando, que se le dio un pasaporte falso a un tipo que estaba preso por tener un pasaporte falso, y ahora todo lo de Astesiano, que debe tener raíces y ramificaciones tremendas, y que me llama la atención de que no se haya dado andamiento al pedido de la fiscal de que Interpol intervenga. Porque si hasta ahora salir con un pasaporte uruguayo era una clave de seguridad en cualquier aeropuerto, hoy creo que cualquiera de nosotros que tenga que hacer un viaje con un pasaporte es un pasaporte que está sospechado de ser ilegal, o sea que la imagen esa del Uruguay también está deteriorada, pero se le saca los decibeles y tiene una virtud de abrir distintos escenarios en forma simultánea. Y hoy en el medio de este debate, que realmente la imagen del mundo, porque ha salido en todos los medios internacionales, porque además también hay una guerra hoy en Rusia y Ucrania que vincula, ¿no? Y tenemos una mafia rusa que está instalada a nivel del mundo y con el narcotráfico, con parlamentarios y actores políticos que se niegan a declarar en la JUNTEP de dónde provienen sus ingresos, y uno es un senador de la República, y por otro lado una alta representante política del Ministerio de Relaciones Internacionales se niega a presentar la declaración jurada de su cónyuge, cosas gravísimas desde el punto de vista de las fortalezas institucionales de las que siempre ha alardeado el Uruguay, no importaba quién gobernara, y hoy tenés todo ese escenario, pero hoy se sienta en la mesa un acuerdo magnífico de la coalición sobre el tema de la reforma a la seguridad social. Descentramos nuevamente el eje y casi te diré que nos pasó hace unos días con el juicio político a Carolina Cose en Montevideo, una acción vaguala, desinteligente, pero que significó que los medios de prensa estuvieran en ese centro y no en lo que seguía pasando con el tema de Astesiano. Sí, porque no es poco, más allá de lo que uno pueda opinar sobre esa propuesta de la bancada opositora, no hay, creo, Agustín quizás nos puede corregir, antecedentes, por lo menos en las últimas décadas, del intento de destitución formal de un intendente o de una autoridad, digamos, electa, ¿sí? Un ejecutivo, ¿no? No recuerdo, ha habido, sí, desafueros en el Parlamento, y si querés, yendo a Germán, efectivamente lo sacaron del Parlamento, ¿no? Hace 30 años. Sí, sí. ¿no? Uno posterior, Da Silva Tavares, ¿no? 35 años, Sí. ¿no? Pues, uno posterior que fue el de Da Silva Tavares, creo. Da Silva Tavares. Creo que fue posterior, ¿no? Pero por casos de otro orden. Pero por casos que eran... Esto de... Estaba yo vacío no de lo tomo nada contenido. menor el asunto, me pareció una cosa... Es gravísimo. Yo creo que tensionó el sistema democrático y garantista del Uruguay, lo tensionó. Al margen de que acá Carolina Cose, en el programa de la semana pasada que estuvo acá, yo le pregunté específicamente si ella... Y ella, si bien evitó mencionar nombres, es claro que tiene la idea de que los ediles consultaron con sus referentes. Y referentes no son nada menos que personas muy importantes, Laura Raffo, en fin. Ella está segura de que consultaron, no es que quedó confinado para eso en lo que hicieron los ediles. Ella no creía... No creía posible que hicieran esa iniciativa sin haber consultado con nadie. Y a mí la verdad me pareció bastante convincente, porque me parece raro que ediles hagan una iniciativa de ese tenor sin consultar con ninguna autoridad política, ¿no? O sea, lo quería mencionar porque no quería que pasáramos como de vuelo sobre ese tema, ¿no? Yo, es una convicción que no la puedo demostrar, pero sin lugar a dudas, los 3 ediles con los que se largó esta iniciativa fueron compañeros míos en las juntas anteriores. Con alguno de ellos tengo muy buen manejo porque es una persona muy seria, muy estudiosa, y estoy convencido de que no hubiera alimentado esta opción si no hubiera tenido una contrapartida con un respaldo político, que después rápidamente se diluyó porque las connotaciones de esta tensión institucional también podían generar acciones de contrapeso, ¿no? Porque no hablemos, si abrimos la puerta del juicio político sin tener sustantivos documentos para demostrar que es posible sacar de su lugar legítimamente obtenido por apoyo ciudadano, sin una causa realmente de corrupción como lo establece la propia Constitución, o de delitos que puedan estar de alguna forma influyendo, o en el caso, como dijo el propio Rizzo,
del intento de un golpe de Estado, estamos hablando de que generaste una acción de tensión del sistema político en función de un enojo. Imagínense. Y yo estoy segura de que acá hubo un respaldo que después no se explicitó públicamente, no fue explicitado públicamente, por lo menos con algunos protagonistas que pretenden liderar a la oposición en Montevideo, cosa que también me llamó la atención. Sí salieron, como salieron algunos ministros, y la propia vicepresidenta de la República a decir que se les había ido la mano. O Javier García, que dijo: fracasé con total éxito. Intentar convencerlos de que no hicieran esto. Javier García se desmarcó claramente del asunto. Pero yo tengo una convicción de que los escenarios, cuando hay un tema que es gravísimo, de profundidad, que debe llegar a la opinión pública con toda la información y saber las implicancias que esto tiene, rápidamente se monta otro escenario y pasamos a cantar otra cantirena. Antes de ir, quería preguntar una cosa a Sergio, pero antes vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Alimenta tu energía. Alimenta tu bienestar. Alimenta tu capacidad. Alimenta tu motivación. Alimenta tu salud. Si compras comida o traes vianda de casa, alimenta tu jornada laboral. Lo que necesitas para trabajar y vivir mejor está en lo que comes. Intendencia de Montevideo. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. En este estado de situación, ¿cómo es posible que INAU haya devuelto al gobierno 40 millones de dólares por no ejecutar presupuesto? ¿No era necesario gastar esos 40 millones de dólares en los niños y niñas y en el reclamo de los trabajadores que con muchísimo menos se resuelve? Vayamos a los hechos. Está claro que INAU no ha devuelto las cifras de dinero, los rubros presupuestales que se ha dicho que hemos devuelto. Es decir, esos 40 millones de dólares no es verdad. ¿Verdadero o falso? Según datos del propio Ministerio de Economía y como consta en la rendición de cuentas de 2020 y la de 2021, INAU devolvió 767 millones de pesos en el primer año y 754 millones en el segundo, que estaban destinados a áreas fundamentales como educación, salud y protección social. Contra la intransigencia de INAU, SINTEP en lucha. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sergio, quiero también tu apreciación en relación con el momento político que vive el gobierno. Pero,
porque como vos además integras la dirección del PIT-CNT, que justo ahora está a punto de hacer la convocatoria de nuevo de la intersocial, entiendo yo, en camino a lo que el Congreso definió como un posible nuevo Congreso del Pueblo, también me interesa que me hagas el balance. Momento político del gobierno, pero también el momento político de la oposición social, o lo que se ha planteado como la oposición social más fuerte, que ha sido los trabajadores. Yo creo que el gobierno no está en el mejor de los mundos posibles, eso es claro. Pero sobre todo, por estos hechos alarmantes, gravísimos, de una saga de elementos de corrupción o de sospecha de corrupción, ¿no? Están todos los casos mencionados, del pasaporte express para Marcet, la asociación para delinquir que funcionaba en el cuarto piso, el episodio tristísimo de manejo de fondos públicos de forma totalmente descontrolada en el Ministerio de Turismo, el pedido de extradición en curso contra la esposa del ministro de Educación y Cultura, que es además quien tiene bajo su cargo la Fiscalía, Ministerio, ¿no? Son varios episodios opacos que evidentemente se contradicen con esa imagen de que acá podemos dormir sin frazada, ¿no? Según el propio presidente. Pero al mismo tiempo se dan estos resultados o estas consecuencias antisociales que golpean derechos fundamentales en Uruguay, ¿no? 1.200.000 porciones alimentarias suministran las ollas populares en Uruguay y ya no estábamos en pandemia. El año pasado Uruguay tuvo una expansión económica del 4,5%. Para este año la expansión económica estaba establecida en 3, 3,5, ahora está en 5,5. Uruguay no está en una crisis. Sin embargo, cuando vivimos la vida de las personas, de las familias que viven de su trabajo o que necesitan vivir de su trabajo, están en la penuria. El 44,5% de los estudiantes que asisten a liceos públicos tienen inseguridad alimentaria. Y como dice la canción, con hambre no se puede pensar, pero esto es una base somática, ¿no? Entonces, cuando uno mira la calidad de vida, los derechos, yo siempre insisto en esto, la libertad no es una palabra. La libertad es un ejercicio, una práctica de vida. Y no hay un ejercicio de la libertad pleno sin derechos. Con derechos coartados, con derechos postergados, con derechos suspendidos, con derechos puestos bajo amenaza, la libertad se socava también. Entonces, a mí me parece que hay una situación muy grave, que al gobierno no le incomoda tanto como el escarnio público, nacional e internacional, que genera la situación del cuarto piso en la Torre Ejecutiva. Seguramente por algo que decía hoy Agustín, de que ellos tienen una convicción ideológica. Y es claro que la tienen. Y yo creo que no la ocultan. Pero lo que sí debe ser interpelada, debe ser puesta en el debate público. Y ahí el movimiento social, el pensamiento crítico, la academia, el conjunto de los vastos sectores del movimiento social, de la izquierda, deben hacer pedagogía política. Tenemos que explicar que tan grave, que parezca una tontería, pero tan grave como un caso de corrupción, es que tengamos 150.000 jubilados y pensionistas por debajo de la línea de la pobreza, porque el Estado los hace oficialmente pobres, porque les paga 15.500 pesos mensuales, mientras la línea de la pobreza está en 16.800. Tenemos que explicarlo, hay que hablar mucho de esto. Al mismo tiempo, y redondeo ya, el gobierno no está en crisis, ¿no? Porque está a la ofensiva, está en el centro del ring. Un gobierno en crisis no va a presentar en una situación de tambaleo una reforma de la seguridad social que viene a barrer derechos y a invisibilizar inequidades muy grandes, ¿no? 5 años más de trabajo, modificaciones en el cálculo de la tasa de reemplazo que va a significar menor jubilación, el problema que decía hoy intacto y que se va a agudizar del desempleo juvenil. El fortalecimiento de la privatización de los fondos públicos. Para mí las jubilaciones son fondos públicos.
manteniendo intacto que la única aseguradora que paga las jubilaciones provenientes de la SAFAP al final del día es el Banco de Seguro del Estado. ¿Por qué? Porque es deficitario y es el Estado el que termina poniendo la plata. O sea, hay un montón de cuestiones. La tercera parte de la erogación que tiene que poner el Ministerio de Economía para financiar el pago de las jubilaciones y las pensiones en Uruguay es producto de las exoneraciones contributivas, o sea, del aporte patronal. La OIT recomienda la equiparación entre el aporte patronal y el aporte obrero. En este país el aporte obrero duplica el aporte patronal. Estas cuestiones no las estamos discutiendo. Un gobierno que está en crisis no arremete o no sigue arremetiendo con una política que tiene en su cerno consecuencias antisociales y de afectación de derechos muy grandes. Por eso yo digo, es un momento de contradicción, en donde se intensifica la crisis del gobierno y un tema de tiempos políticos también, que viene ya hace un año consejos preelectorales, con una profundización de la política de ajuste. En ese campo, el movimiento sindical, junto al movimiento social, sus alianzas históricas, las nuevas organizaciones emergentes, los feminismos, los movimientos de la diversidad, el movimiento del mundo afro, las juventudes, el campo, la Asociación de Mujeres Rurales, las intersociales territoriales del interior del país, conjunto de organizaciones diversas también del campo profundo, aunándose en la Mesa Nacional de la Intersocial para generar un polo de movilización unitario que genere condiciones para aumentar el nivel de interpelación política y educativa, formativa, de las consecuencias de esta política y de que este gobierno no está en crisis. Ahora, Agustín, capaz que a propósito de lo que está diciendo Sergio, ¿no? De repente hay una parte de la sociedad, poner un 40%, vamos a hablar en números conjetura, para la idea nomás, 40% de la sociedad que se siente de izquierda y alejado de esta línea política de este gobierno, y otro 40% que se siente de derecha o de centro derecha y cercana a esto. Y ese porcentaje de gente que te queda sin una convicción ideológica clara resulta bastante más susceptible a la seguidilla de sucesos penales que al análisis del modelo económico o de las políticas públicas, ¿no? A ver, no entiendo. Yo estaba escuchando, me pareció bien importante lo que planteaba Sergio. A ver, yo tiendo a pensar que el gobierno tiene una fuerte base ideológica. Para dar un ejemplo, por ahí trascendió que si mejoraban los números de la economía, qué sé yo, uno de los proyectos del gobierno era rebajar el IAS y el IRPF. Sí. Es bien regresivo. Sí. Que va para sectores medios y altos. Sí. Cuando aumentó la pobreza, no, la prioridad del gobierno es rebajar impuestos a sectores que no son pobres, ¿no? Entonces uno dice, pero mire, bueno, porque está esa convicción. El gobierno la tiene. Y buena parte de quienes integran el gobierno la tiene. Entonces eso hay que reconocerlo. Una promesa que le hizo a Arbeleche, según él. Exactamente. Entonces uno mira eso y dice, bueno, ¿cómo se compara esto con lo que estaba escribiendo Sergio de un país que tiene más necesidades en sectores sociales que han sido postergados históricamente? El punto es el siguiente, creo yo. El presidente construyó fundamentalmente, a partir de su gestión de la pandemia, que si uno la mira con números, no parece tan gloriosa como el gobierno la pintó, pero formateó eso, construyó un capital político, ¿sí? Y para mantener ese capital político, mi hipótesis es que tiene que seguir estando a la ofensiva, porque si no, la coalición se le cae. Cada uno se dispersa buscando sus propios objetivos políticos y por lo tanto va por la reforma de la seguridad social, aunque tiene que hacer concesiones que atentan con parte del espíritu original, pero empieza a poner parchecitos ahí. No los que proponemos nosotros, los que proponen sus socios, ¿verdad? Ahora, vos tenés la por el sensación de que la preeminencia que tomó el caso Astesiano, ¿no? Bueno, pero ¿tuvo algo que ver en que llegaran a un acuerdo de seguridad social? Pero, porque entonces, a ver, parecía que no llegaban, ¿no? Pero está esto y, por otro lado, estas otras promesas de política pública, de rebaja impositiva, y uno se pregunta, bueno,
pero no afectan al gobierno estas cuestiones políticas. La verdad es que uno puede pensar en que hay asuntos que afectan gobiernos, pero no son los mismos en cada país, ¿no? En algunos casos, los escándalos políticos de este tipo son muy determinantes, en otros no. Tiendo a pensar que el gobierno ha tenido dificultades muy importantes con dos temas: seguridad y precios. Esos son los dos temas fundamentales. Ni siquiera pobreza, ¿eh? Seguridad y precios. Cada vez que ha estado en problemas frente a la opinión pública ha sido por temas de crecimiento del índice de delincuencia o por temas de inflación, aumento de precios y sobre todo precios que tienen un poder simbólico muy importante, típicamente los combustibles, ¿no? Entonces el gobierno aprendió de eso y lo maneja con bastante habilidad. Ahora, hay que mirar también cómo se plantea del otro lado la cuestión. Mi impresión es que hubo un cambio político a partir del referéndum. Ese cambio político, ¿cuál fue? En que claramente la izquierda, la oposición, el Frente Amplio dijo: somos los desafiantes y nadie puede discutirlo. Pero no ha sido capaz de impugnar al gobierno todavía. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Impugnar es cuando uno discute las bases de legitimidad de lo que el otro está haciendo. Y esa es la cuestión que me parece que lleva a una discusión política mucho más profunda, a una comunicación política con los sectores sociales y con la población en su conjunto, para decir: ¿le parece razonable que a la vez que aumenta la pobreza y aumenta la pobreza infantil, se reduzcan los impuestos que pagan los sectores medios, altos y altos de la población, sean trabajadores o jubilados? Ese es un dilema que quienes somos izquierda teníamos que tener capacidad de plantear, ¿sí? ¿Le parece razonable que, teniendo recursos para hacerlo, teniendo capacidad de financiamiento, ¿sí?, Uruguay siga, por ejemplo, ¿sí?, teniendo los bajos niveles de inversión que tiene en el desarrollo de algunos servicios públicos, como educación, como salud? ¿Sí? Y a partir de ahí, yo creo que se construye esa impugnación. ¿Sí? Pero me parece que todavía nos falta, y por eso el gobierno maneja cierto margen de maniobra, independientemente que por sus convicciones ideológicas y por una cuestión de lógica política va a tener que seguir a la ofensiva, por lo menos durante el año siguiente, porque después hay un problema que es real. Y el problema real es que viene el clima electoral y todo se separa, ¿sí? Y la coalición tiene un problema importante, más allá de las virtudes que desde su punto de vista puede haber logrado en estos años. Y el problema importante es que está muy desequilibrada adentro. ¿Qué quiere decir eso? Que el Partido Nacional es un socio casi excluyentemente mayoritario de eso. Sí, es Júpiter con 3 satélites. Exactamente. Si ustedes se fijan, el otro día cuando se publicó la encuesta de equipos consultores sobre aprobación del gobierno, se publicó también una sobre voto a los partidos. Y un diputado de Cabildo Abierto, Perrone, exactamente, comenta la encuesta de intención de voto de equipos consultores. La encuestadora de la Torre Ejecutiva, dijo. Llamándole la encuestadora de la Torre Ejecutiva, y entre los que le pone me gusta está el señor Manini Ríos. Porque no va a dejar tirado, Manini, ¿no? Graciela, ¿no te parece que falta oposición de parte del Frente Amplio? En el Parlamento se ve oposición del Frente Amplio, ha llamado a Sala, ha seguido mucho estos temas de Marcet, de Astesiano, bueno, dio la pelea que pudo en la rendición de cuentas, pero en el Parlamento, ¿no? Después, por ejemplo, sobre la reforma de la seguridad social, ha decidido no pronunciarse hasta que ingrese a la discusión parlamentaria, que no ha sido la actitud, por ejemplo, del equipo de representación de los trabajadores del BPS. Ramón Ruiz, por ejemplo, se ha pasado por todos los programas hablando sobre los detalles. ¿No te parece que le falta como, no sé? Bueno, creo que se construyó una muy buena bancada parlamentaria que ha trabajado, pero realmente muy bien y en profundidad los temas. Creo que nos falta la acción política concreta.
Y yo creo que sí, que estamos bastante... ¿A qué le llama más acción política? La acción política es, en torno a los grandes temas, la movilización necesaria para generar esa pedagogía política que es tan importante de explicar y de interpelar desde la ciudadanía y también generar las movilizaciones en torno al Parlamento. Porque en definitiva vos tenés como fuerza política una bancada que ha crecido y ha crecido mucho, que encontró la línea de acción, un equipo de asesores que además cuando los llamás van a donde sea y están en el lugar que vos le pidas, y nos está faltando la musculatura de la fuerza política movilizándose en torno a temas que son clave. ¿Calle? Nos está faltando calle, nos está faltando calle. Yo creo que simbólicamente uno de los temas en la rendición de cuentas que más afectó, y que más afectó en esta comparación con este proceso del gobierno, fue la puesta de candado a la Universidad de la República. Y la puesta de candado definitivo, para evitar su desarrollo, para evitar que los hijos de los trabajadores y las trabajadoras más pobres puedan seguir accediendo, la puesta de candado de que no se siga extendiendo a nivel de todo el país. Le pusieron el candado. Pero los gremios de la universidad, en particular el gremio docente, le metió una huelga y una movilización de 50.000 personas. 20 años después, esa era la paradoja, encontrarme con jóvenes hoy docentes que nunca habían participado de un proceso de lucha de este tipo, ¿no? 20 años después una huelga en la universidad. Ahora, yo creo que todo el Frente Amplio debió haber tomado, porque si hay algo patrimonial, es la universidad, el orgullo ese nacional que sienten todos cuando cantamos murga en el exterior, es decir que tenemos una universidad de la República que es gratuita y que acceden, es un orgullo nacional. Durante la pandemia, la universidad puso todo su sapiencia acumulada al servicio de la ciudadanía y al servicio de la población, sin que le dieran un peso más. Porque mientras laboratorios privados... No, hasta puso plata a la universidad. Exactamente, mientras que laboratorios privados fueron surtidores de muchos de los elementos que no llegaban del exterior y se les pagó, la universidad lo hizo a costa de horas donadas voluntarias por investigadores y por estudiantes que pasaron ahí 24 horas. Es un orgullo decir eso. Sin embargo, creo que más allá de que hicieron la huelga, que los estudiantes, los docentes, y que hicieron una movilización histórica por el nivel de acompañamiento, faltó mucho más del Frente Amplio en torno a ese tema o a algunos otros. Pero pongo ese como ejemplo por lo que significa la Universidad de la República a lo largo y ancho del país y por lo que significa para los uruguayos y las uruguayas sacar ese pecho de que esta universidad es gratuita. Cuando vienen los hermanos chilenos a estudiar acá con becas, cuando conocemos todo esto que pasa incluso en América Latina. Entonces me parece que sí, que nos falta movernos más. Yo escuchaba a Petro el otro día hablando, invitando como gobierno a organizarse. Y decía, a organizarse de cualquier forma, desde las comunidades hasta los merenderos, hasta los religiosos, hasta los estudiantes, los profesores, organizarse. Yo creo que en los 15 años de gobierno perdimos el reflejo de organizarnos también para defender aquellas cuestiones que fueron claves para que Uruguay avanzara en su calidad de democracia. Nos las apropiamos y dejamos de ver que esto era el resultado de luchas acumuladas de los movimientos sociales y que se plasmaban y que se cristalizaban a partir de que había una política de un gobierno determinado para que eso fuera posible. Y lo tomamos como dado, como algo que se dio, algo dado. No defendimos esas conquistas. Y hoy, cuando todas esas conquistas se ponen arriba de la mesa, cuando entra un proyecto de ley que dice que los convenios se deberán año a año deberán analizarse si esas conquistas que obtuvimos son válidas o no válidas, que es un retroceso para el siglo XX y que ponen en cuestión conquistas que socialmente tenemos incorporadas. Yo trabajo en una guardería sindical anualmente, que tiene 35 años de vigencia y que este año en el Consejo Salario alguna patronal puede plantear que quiere rever eso. Y rever eso es quitar una conquista, ¿tá?, que además beneficia a miles
de trabajadores y trabajadoras a lo ancho del país. Eso pone en cuestión todo lo que damos por hecho de que es intocable. Bueno, yo digo, hay que estar atento, hay que interpelar sobre la base de aquello que nosotros creemos que nacimos con ese derecho, explicarle a todos y a todas que fue el resultado de la lucha de otros que no están, consolidar y construir una democracia que se profundizó producto de esas movilizaciones, y que lo que no hicimos antes lo tenemos que hacer ahora. Y eso también nos pasa con las izquierdas. Eso también nos pasa con las izquierdas. Y las izquierdas tenemos que repensar, porque nosotros sabemos que si nos ponemos a pensar y entendemos qué es lo que tenemos que defender, pero sobre todo qué tenemos que construir para proponer para este futuro que se viene más rápido de lo que nosotros a veces terminamos de concluir o de sintetizar, entonces estaremos en condiciones no solo de interpelar sobre las convicciones ideológicas que tienen y por qué hoy nos está pasando algo, sino decir, nosotros no hicimos todo, nos quedó mucho por hacer, tenemos mucho, y nos hicimos una autocrítica, quizás el partido de izquierda más grande de este país, que fue capaz de hacerse una autocrítica, pero tenemos también una revaloración de eso que hicimos y hacemos una propuesta superadora para el 2025. Porque las derechas de hoy juegan adentro de la democracia. No es tiempo de golpes de Estado como los vivimos nosotros en la década del 70. Vaciar de contenidos a las democracias, y lo vimos con Dilma claramente, y lo estamos viendo cómo están acosando a Castillo en Perú, y estamos viendo cómo a través de las democracias, cuando se vacían de contenido, terminamos justamente perdiendo ese ejercicio de la libertad a través de la posibilidad de disfrutar de los derechos que conquistamos. Vamos a ir un corte y volvemos con el último bloque de esta ronda de análisis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Construye escuelas, hospitales, carreteras, casas y puentes. Genera trabajo y oportunidades para cientos de uruguayos y uruguayas. Crea riqueza para el país y su gente. Y es estratégico para el desarrollo nacional. Es el cemento Portland de ANCAP. Lo quieren entregar. Quieren despojarte de lo que es tuyo. No lo permitamos. Nuestro Portland construye. En este estado de situación, ¿cómo es posible que INAU haya devuelto al gobierno 40 millones de dólares por no ejecutar presupuesto? ¿No era necesario gastar esos 40 millones de dólares en los niños y niñas y en el reclamo de los trabajadores que con muchísimo menos se resuelve? Vayamos a los hechos. Está claro que INAU no ha devuelto las cifras de dinero, los rubros presupuestales que se ha dicho que hemos devuelto. Es decir, esos 40 millones de dólares no es verdad. ¿Verdadero o falso? Según datos del propio Ministerio de Economía y como consta en la rendición de cuentas de 2020 y la de 2021,
INAU devolvió 767 millones de pesos en el primer año y 754 millones en el segundo, que estaban destinados a áreas fundamentales como educación, salud y protección social. Contra la intransigencia de INAU, SINTEP en lucha. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. No se olviden de poner like en YouTube. También ahí pueden hacer donaciones. Sus aportes son muy importantes. Super chat, super stickers, super gracias. Todas esas cosas a nosotros nos permiten seguir funcionando. Sergio, el PIT-CNT, particularmente el movimiento obrero, sí ha dado a lo largo de estos años muchas demostraciones de calle. Incluso en los momentos en que había más restricciones sanitarias, logró de manera hasta ingeniosas, incluso movilizaciones virtuales, pero muy masivas, ¿no? Pero ahora que se plantean retomar la intersocial, ir hacia un Congreso del Pueblo, ¿no es tiempo, o es tiempo quizá, de que los trabajadores empiecen a pensar en aspectos hasta programáticos? Porque después es fácil, si gana la izquierda, darle palo a la izquierda y decir no hicieron lo que había que hacer. Pero la parte del aporte programático no es menor, porque nadie tiene, ¿no? El movimiento sindical tiene una función primaria, que es constitutiva, que es luchar por una tríada, que es salario, que es la valorización del tiempo de tu vida que vendés para la producción, para servicios, derechos laborales que tienen que ver con dignificar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, no solo los trabajadores y trabajadoras, y no solo los trabajadores y trabajadoras actuales. Nosotros somos herederos de derechos conquistados por generaciones anteriores, cobramos aguinaldo, salario vacacional, horas extras si pasamos las 8 horas, en fin. Y a su vez construimos nuevos derechos, como por ejemplo la ley penal, la ley de responsabilidad penal. Pero no me restringas eso. Pero es decir, hay una función primaria, condiciones de trabajo, derechos laborales y salario. Ahora, el movimiento sindical uruguayo es otra cosa. El movimiento sindical uruguayo no es un movimiento sindical corporativo, es un movimiento sindical de clase. Y la clase trabajadora es mucho más amplia que el movimiento sindical. El movimiento sindical expresa a las trabajadoras y los trabajadores sindicalmente organizados. Ahora, el que está subempleado, el que está desempleado, los vecinos y las vecinas de las periferias, de los barrios olvidados en los asentamientos, los trabajadores que están en circunstancias de altísima precariedad y que no se pueden organizar porque pueden perder el trabajo o efectivamente lo pierden. También los tiene que representar el movimiento sindical. Y ahí la representación del movimiento sindical tiene que ser con perspectiva estratégica. Tiene que ser con perspectiva estratégica problematizando cuáles son las condiciones que estructuran las desigualdades sociales. Y ahí tiene que elaborar y dar fuerza desde una independencia de clase. Por eso no le vamos a dar palo a un gobierno o a otro en función de circunstancias del momento. Nosotros tenemos que empujar hacia la perspectiva que está establecida por el propio estatuto, que quisiera ser una sociedad sin explotados ni explotadores. A un gobierno que está en las antípodas de eso lo tenemos que problematizar porque justamente está en las antípodas. Pero un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, lo tenemos que ayudar para ir al lado que tiene que ir, desde la perspectiva de los trabajadores. Pero para eso hay que trascender la coyuntura. Hay que trascender la coyuntura, hay que trascender la crítica política circunstancial. Por ejemplo, nosotros podemos ser muy buenos, o no, pero digo, para ir al caso, discutiendo el tema astesiano o discutiendo el tema de los cambios altamente regresivos, muy regresivos, en la ley de negociación colectiva o la ley de personería jurídica para las entidades gremiales. Ahora, si nosotros no podemos poner en tela de juicio, por ejemplo, voy a plantear 2 ejemplos, uno más concreto que otro. ¿Por qué ustedes se imaginan que el tema astesiano o algo similar a eso, grado de corrupción, hubiese acontecido en el movimiento sindical? ¿Qué estaría pasando contra el movimiento sindical? El desprestigio en el que estaría el movimiento sindical, el derrumbe en el que estaría el movimiento sindical. Ahora, le pasa al Poder Ejecutivo y es como que hay un escándalo, hay una conmoción, pero parece que todo transcurre como si nada hubiera pasado. Se pone en tela de juicio
las personalidades jurídicas. En Uruguay, el 95% de los sindicatos tenemos personalidad jurídica. El 95%. Pero parece que es el gran problema del movimiento sindical, la transparencia. Entonces, tenemos que generar problematizaciones más profundas que las de la coyuntura para cambiar el centro del ancho de banda donde están las preocupaciones sociales. Al mismo tiempo, o en la misma coordenada, poner en discusión, por ejemplo, la renta diferencial de la tierra. Poner en discusión el patrón de acumulación de riqueza, la función social del Estado. Poner en discusión la libertad, el derecho a la libertad de información y cómo se genera un sistema de medios que ponga en el centro el derecho a la libertad de información con pluralidad genuina del sistema de medios. El PCNT tuvo una concesión de una televisión digital y no la puso en marcha tampoco, ¿no? Eso es cierto. Eso es cierto, pero acá lo que estamos discutiendo no es la autocrítica que tiene que hacer el movimiento sindical por decisiones a destiempo. Pero te lo tengo que decir, porque es cierto. Sí. Eso, de alguna manera, el movimiento sindical aprende también de sus decisiones a destiempo. ¿Ah? Pero lo que estamos discutiendo es qué proyecto de sociedad. ¿Está bien? Porque hoy Agustín decía, el límite de la metamorfosis de la derecha tiene que ver con, bueno, una institucionalidad, una oposición política, pero hay otra cosa, que es el verdadero límite, a mi entender, que es dónde está el ancho de banda de lo ideológicamente admisible. Y eso se mueve. Eso se mueve. Bolsonaro en Brasil, cuando arrancó, nadie pensó que iba a llegar a ser presidente. Era un excéntrico de extrema derecha que decía ordinarieses, que festejaba actos impúdicos, que coronaba a torturadores, inaceptable. Terminó siendo el presidente y hoy representa electoralmente al 40% de los brasileños. Y en algunos casos, en las ciudades más grandes como San Pablo, gana. Entonces, el ancho de banda, y Uruguay no está vacunado, no es la Suiza de América ideológica. Entonces, cuando yo digo el movimiento sindical, la izquierda, el pensamiento crítico, en fin, no solo tenemos que ser buenos problematizadores de la coyuntura, tenemos que problematizar las bases estructurantes de la coyuntura. En ese plano, el Congreso del Pueblo tiene que elaborar bases programáticas para pensar el Uruguay que queremos, el Uruguay del futuro, desde una perspectiva de la clase trabajadora, con independencia de clase. Y desde esa independencia de clase, que en Uruguay es fundante para el movimiento sindical, interpelar a un gobierno de derecha o también interpelar a un gobierno progresista si hay que interpelarlo. El crecimiento, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo creo que fuimos tibios como movimiento sindical, en esto de hacerse autocríticas o decisiones a destiempo. El crecimiento de las remesas durante el gobierno progresista, o sea, de la cantidad de dinero que salía al exterior, producto de la apropiación del trabajo socialmente generado en Uruguay, se triplicó. Se triplicó. Entonces, el Producto Bruto creció, el salario real creció, 55%. Mejoró la infraestructura. Lo que ha mejorado la infraestructura en salud pública, en los centros CAIF, no hay discusión. Ahora viene un gobierno de derecha y en un año te desbarató todo. Entonces no solo hay que cambiar con políticas públicas el bienestar colectivo, tenemos que pensar las formas de pensar el bienestar a partir de cambios estructurales. Ahí el Congreso del Pueblo, entendemos del movimiento sindical que tiene que jugar un papel importante. Ahora, cuando vos hablas el ancho de banda y lo ideológicamente admisible, eso opera hacia la derecha, pero también hacia la izquierda. Ni que tal vez. Porque tampoco un gobierno puede hacer cualquier cosa. No. Yo puedo ser mucho más de izquierda que un gobierno de izquierda, pero el problema no es lo que soy yo, sino lo que la sociedad banca. Tampoco es que uno puede tomar una medida que la sociedad, digamos, no está preparada para eso. Por eso lo que estaba discutiendo yo no es cuáles son los límites del progresismo. Estoy discutiendo cuál es la función histórica del movimiento sindical. Eso es lo que yo estoy discutiendo, que es lo que me compete discutir a mí. ¿Cuál es la función histórica del movimiento sindical? Hay una función, como no me dejaste determinar, que es una función primaria, que es la que sí o sí tenemos que cumplir. Derechos laborales, condiciones de trabajo y salario. Y hay una función superior. La función superior tiene que ver con ser dinamizadores como sujeto histórico de los cambios, que consideramos que es el movimiento sindical, la clase trabajadora, el movimiento sindical dentro de ella, de un futuro de bienestar colectivo y de derechos y libertades plenas. Para eso hay que hacer cambios estructurales. Y desde la independencia de clase el movimiento sindical tiene que jugar ese rol, porque los gobiernos tienen los límites que tienen que tener los gobiernos, y está bien que los tengan además, pero el movimiento sindical tiene que ser un vector, un dinamizador de cambios estructurales más profundos.
En ese sentido, la construcción del intersocial, que el 27 de octubre, el jueves que viene, a las 6:30 de la tarde, va a ser su primer acto de masas contra el modelo de la desigualdad y su reforma jubilatoria. FUC, OneFeu, el PIT-CNT, los movimientos estudiantil, movimientos sociales, en fin. 6:30 de la tarde, 27 de octubre, en la Plaza Mártir de Chicago. Y en la perspectiva, para mitad del año que viene, el Congreso del Pueblo, para elaborar luces largas en esto de qué país queremos y qué aporte tiene que ser el movimiento sindical para acumular hacia esas transformaciones profundas. Agustín, si miramos ahora el panorama, ¿no? Hacemos un corte ahora y decimos, bueno, ya pasaron más de la mitad del mandato, el gobierno hizo lo que ha hecho hasta ahora, propone la reforma de la seguridad social, una transformación curricular en la educación no exenta de conflicto, por cierto, y los números de los diversos estudios de opinión pública están dando, la unidad de percepción de que la diaria, Opción y equipos que han sido los que han salido en las últimas semanas, dan lo que dan. Vos, así, en la correlación, ¿qué es lo que estás observando? La izquierda parece estar creciendo, o parece haber crecido, y la derecha parece, la derecha me refiero a la coalición de gobierno, en términos de intención de voto, aprobación, desaprobación, parece estar bajito en relación, relativo, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? A ver, uno puede tener sensaciones y después puede usar información que anda por ahí con sus diversas características, ¿no? Yo tiendo a pensar que en Uruguay, como en otros países de América Latina, se están generando como dos grandes bloques, ¿sí? Y eso tiene que ver con algunos cambios históricos que ha habido en América Latina. El más importante de ellos es la introducción masiva de la segunda vuelta o balotaje, ¿sí? Que en los años 70 no existía, en los 80 tampoco, y es una introducción de los 90. Hoy, sacando México y Paraguay, la mayor parte de los países de América Latina tienen segunda vuelta, ¿no? Entonces eso termina estructurando en términos de bloques, ¿sí? En definitiva, la política. En general, un bloque de tipo más progresista de izquierda, en general, un bloque más conservador de derecha, con las variantes que hay en cada país. Y si vas a ver cómo se dirimieron las presidencias que se disputaron y las que se van a disputar este año, tiene esa lógica, ¿no? Boric, Kast, Petro, ya me olvidé, Gutiérrez, no me acuerdo el nombre, Gutiérrez, Lula, Bolsonaro, digamos, vamos un poco en ese paquete, ¿verdad? Puede haber excepciones en México, pero López Obrador ganó con mayoría propia, y puede haber ahora en Paraguay donde puede haber novedades, ¿sí? Porque quizás los liberales puedan desbancar a los colorados, pero habrá que verlo el año que viene. Entonces, en Uruguay esto está pasando. ¿Qué es lo que pasa en Uruguay? Que uno de esos bloques es un solo partido, que es el Frente Amplio, ¿no? Entonces, eso lo hace un partido muy importante a nivel latinoamericano, ¿no? Que a su vez es un partido que no tiene una única ideología, que tiene un acuerdo programático que lo une con distintos puntos de vista y que tiene sus propias tensiones internas. Y funciona bien con sus tensiones internas. El Frente funciona bien cuando maneja esas tensiones internas pero saliendo hacia afuera. Cuando las maneja pero quedándose hacia adentro, chao, marcha, ¿no? Esta es la historia del Frente Amplio. Si uno la mira en general, no hay variantes. Ahora, da la impresión de que el Frente Amplio arranca mejor, si uno mira los estudios de opinión, en este periodo que en el periodo anterior, ¿sí? Porque en el periodo anterior los estudios de opinión pública le estaban dando una línea de votación a esta altura de 30%, y ahora está en 38-40%, ¿sí? Y lo que sería el bloque de la... Eso marca, por ejemplo, Opción, ¿no? En 2017 31 y ahora como... Sí, 38 equipos marca algo parecido, o sea que no hay grandes diferencias en ese sentido. Y el bloque de lo que es la coalición, por llamarlo de alguna manera, que no tenía cabildo en aquel entonces, más o menos marcaba 40, grosso modo, ¿sí? Quizás a veces un poco más, porque era la suma en aquel entonces de Partido Nacional más Partido Colorado, y si le agregamos Partido Independiente andaba por ahí, y ahora está un poquito por abajo, ¿no? Entonces, vamos a una elección que va a tener
de alguna manera como referencia a estos dos bloques. Y va a haber una competencia por una parte importante de la población que está ahí, que no es necesariamente el centro ideológico en un sentido estricto, sino que es gente que tiene también experiencias diversas. Experiencias diversas de cómo les fue en la feria, por decirlo de una manera vulgar, ¿no? Claro. Va a empezar a pesar el tema de los salarios y las jubilaciones, va a empezar a pesar el tema de la calidad de los servicios públicos, va a empezar a pesar el tema de los liderazgos, porque la política cada vez más tiene cara, entonces ahí van a pesar las candidaturas, etc. Y también va a empezar a pesar dos cosas muy importantes: lo que propongan los partidos, pero los esquemas que tenemos en la cabeza, que nos hacen decir, compro esto, esto no lo compro. Y a mí me parece que Sergio decía algunas cosas bien importantes, Graciela también se había definido. Acá en Uruguay la izquierda fue grande porque logró que la mayor parte del país pensara el país con la cabeza de la izquierda. Si hablábamos de pobreza, había un modelo que se acercaba, en la mayoría de la población, que se acercaba al modelo que tenía la izquierda. Si hablábamos de desarrollo, había un modelo que se acercaba al modelo que tenía la izquierda. Si hablábamos de Estado, y así sucesivamente. Y eso lo perdió, pero no lo perdió en 2019, ya lo había perdido en 2014. Ya ahí teníamos una diferencia importante. Entonces hay un esfuerzo de pedagogía política, hay un esfuerzo de convencimiento que es de mediano y largo plazo en el que hay que trabajar. Trabajar en cosas como estas, por ejemplo. Los liberales, conservadores, demonizan los actores sociales. Lo que se hace con los sindicatos es eso. El 95% de los sindicatos tienen personalidad jurídica, pero hay que hacer una ley para que todos tengan personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque demonizan los actores sociales, porque los actores sociales son gente organizada que les complica la vida. Exactamente. Margaret Thatcher decía, no hay tal cosa como una sociedad. Hay hombres y mujeres, decía Margaret Thatcher. Era la demonización al extremo, la negación del actor colectivo. Y me parece que un gran desafío para la izquierda y para el movimiento popular es volver a construir, reconstruir y dotar de vitalidad a esos actores sociales que además hoy en día tienen que expresar una sociedad que es mucho más diversa y compleja de lo que era en los años 70, en el 2000 y durante la mayor parte de los gobiernos frente amplistas. Porque se ha complejizado. Sergio hablaba, por ejemplo, y esto es muy importante, y la tradición del movimiento sindical en Uruguay es muy importante, es la gente que queda fuera del mercado formal de trabajo. ¿Por qué muchos sindicatos han perdido todo poder de representación en muchos países? Porque directamente se desentienden de esa gente. El movimiento sindical uruguayo ha tenido siempre una preocupación por el tema del empleo, incluyendo esa gente que está ahí. Y eso es muy importante políticamente. Porque hoy en día la cuarta parte, más o menos, de la gente que está en el mercado de empleo está en situaciones que no son de formalidad total. Y ahí hay una tarea enorme para llevar adelante, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando uno dice la discusión de la universidad que planteaba Graciela. ¿Por qué defendemos la educación pública? No solo por la idea meritocrática que siempre tenemos, de que ese es un trampolín para el desarrollo, sino porque además el acceder a educación, y especialmente educación terciaria, nos hace mejores como personas, y nos hace iguales, nos hace más libres. No podemos renunciar a eso. Está dentro de nuestra composición genética como gente de izquierda. Y para eso no es cada persona en su casa, es crear actores colectivos con características que probablemente sean diversas de las que tuvieron los actores colectivos que conocimos en el siglo XX, pero que tengan capacidad de impugnar esos modelos que se nos proponen desde el otro lado. En ese sentido yo creo que hay una gran tarea efectivamente para hacer, y esa tarea tiene que contribuir también a construir el próximo programa del Frente Amplio. Porque hay que escuchar eso. Y hay que escuchar a sectores que el Frente Amplio no puede dejar de considerar, más allá de que lo voten o no. Por ejemplo, el Frente Amplio no puede seguir divorciado del agro uruguayo.
No puede. Y en buena medida está divorciado. ¿Por qué? Porque más allá de las transformaciones que puede haber a mediano plazo, este país va a seguir viviendo en buena medida del agro y eso hay que entenderlo. Si no sea para que lo vote, por lo menos para que no lo vete. ¿De acuerdo? Pero hay que entender esa lógica y hay que hacerlo. Entonces, hay una tarea importante, yo creo que la fuerza política en parte lo está haciendo, y esa tarea importante también es un desafío para los actores sociales. Yo compadezco al PIT-CNT de tener que estar representando a una masa de asalariados y asalariadas cada vez más diversa y compleja. Pero además de invocar esta idea de representar a todas las personas que trabajan, muchas de las cuales no están unidas por un convenio formal, y las políticas del gobierno no hacen más que tratar de generar justamente esa dispersión, cuestionando la capacidad de representación del movimiento sindical. Entonces es una tarea tremendamente desafiante, pero central. Graciela, el Frente Amplio, por lo menos en esta gestión que encabeza el actual presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, inició una gira nacional, que con ese nombre del Frente Te Escucha, pero que bueno, ha hecho como 1000 reuniones, no sé, ha hecho pasear a toda... 2.800 reuniones. Una cantidad... Fue una experiencia fantástica. Sí, es una experiencia... indudablemente es una cosa nueva, ¿no? Esto de recorrer así y hacer reuniones en cada una de las localidades. Pero no necesariamente esa experiencia te lleva a hablar con todas las personas con las que tenés que hablar. No. Y por ejemplo, vos en Montevideo, que me te ha tocado en este periodo, por elección de la gente, ser la que presida la departamental de Montevideo de la izquierda, no puedes obviar que, por ejemplo, en la elección municipal pasada hay alcaldías, no te estoy hablando de CH, me refiero a la costa, sino alcaldías muy populares que el Frente perdió, de hecho, ¿no? Donde hay zonas incluso muy humildes. Y eso también estaba un poco en los estudios de la ciencia política sobre, por ejemplo, cuál era la base electoral de la nueva derecha que representaba Manini, de dónde venía, ¿no? Sí. Hubo pérdidas de votos en esos niveles, ¿no? Sí, hubo algunas paradojas, volviendo al Corto Buscaglia hoy, porque el municipio F es un municipio donde el Frente Amplio electoralmente ganó, mantuvo y creo que hasta creció electoralmente. Ganó en los últimos 40 años. Y volvió a ganar en las últimas municipales también. Perdimos la alcaldía, el municipio. Una paradoja, una cuestión a repensar, a problematizar también nuestras acciones territoriales. Porque no sobraban por alguna cosa así, ¿no? Exactamente. Es decir, también tenemos que reinterpretar las formas de participación territorial y cómo la gente puede identificarse o no. Y que a veces el viejo esquema no siempre nos es coayudante al desarrollo de una estrategia municipal y de entender la importancia que tiene el territorio. Concebir la gestión departamental de un gobierno del Frente Amplio con 35 años que cumple ahora en este periodo y no entender que su centralidad hoy está distribuida en los 8 municipios, no entender esa bandera que como progresistas hemos desarrollado de que la descentralización es descentralización de gestión, de poder y de trabajo territorial al lado del vecino. Es el gobierno de cercanía. Creo que nos ha costado descodificar y que estamos repensándolo. Yo creo que en el FAT Escucha nos permitió, porque estuvimos con todos los alcaldes y alcaldesas de los distintos partidos que no eran del Frente Amplio, se establecieron con mucha honestidad intelectual cuestionamientos claros, porque cuando estás en Montevideo y además es el gobierno de Montevideo, la devolución tiene que ver mucho y se aterriza mucho en qué pasa con la gestión. Lo que te queda claro es que no es la buena gestión la que transforma la realidad política electoral si no hay fuerzas políticas trabajando en el territorio. Y es eso lo que fundamentalmente está arriba de la mesa y lo que te queda claro. Si vos no traducís esa gestión, que es para todos los ciudadanos y ciudadanas de un departamento, en que esa gestión es beneficiosa, porque hubo una política que definió ideológicamente que había que apostar
trabajar sobre las tierras inundables y contaminadas y sacar a la gente y hacer convenios con educación primaria para que allí estuvieran una escuela de tiempo completo. Eso son definiciones de carácter ideológico que, por ejemplo, en el municipio F es el municipio que más asentamientos irregulares tiene de todos, está en los 100, y es un asentamiento donde se viene trabajando históricamente. Hace poco lo de Chacarita, el realojo de Chacarita es un realojo histórico para las gestiones del Frente Amplio en Montevideo y respaldados por lo que fueron los 15 años de gobierno, que es el traslado de toda esa gente, de esa cañada con casas dignas. Bueno, le tocó cortar la cinta a la actual ministra de Vivienda, pero por suerte las vecinas y vecinos allí, cuando agarraron el micrófono, dieron cuenta de que esto era un largo proceso en el cual ellos habían sido protagonistas y que venía de los gobiernos del Frente Amplio y las gestiones de Montevideo. Pero bueno, el FAT Escucha nos dio la posibilidad de también evitar vetos, como dice él. Y evitar vetos es hablar con representantes de iglesias poderosas que juegan un papel no solo social y religioso, sino también político, porque tienen orientaciones que van contra nuestras ideas de lo que tiene que ser los derechos de tanto de las mujeres como de las diversidades, como de la inclusión. Y porque en esas iglesias además hay muchos ciudadanos y ciudadanas uruguayos que están buscando una redención. Yo me reía el otro día cuando Lula tenía que decir públicamente que no había hecho un pacto con el diablo, ¿no? Y estar rodeado de un arzobispo y de un ubandista para demostrarle a la gente. Bueno, eso también en el Uruguay históricamente laico, está permeando hoy. Y la izquierda no ha tenido buenos diálogos con las distintas expresiones religiosas. El FAT Escucha aprendimos de que sí que hay que tener diálogo, que son actores sociales que no se los puede soslayar, pero que también hay que dar esa contrarrespuesta de interpelar entre las promesas de los paraísos y las posibilidades de concreción en la realidad. Son territorios que hay que retomar en un diálogo con esas nuevas realidades que a veces no son muy ajenas, pero que están ahí y las tenemos que incorporar a este diálogo. Hablé con una iglesia muy poderosa a nivel internacional que me dio un panorama económico de lo que va a ser el país. Me dijo que me estaba informando de lo que... Justo fui con Juan Manuel Rodríguez, además, imagínense que Juan Manuel el gallego empezó a tomar nota, un mapa de calor, le dicen ellos, de las situaciones económicas, cómo se van a ir agudizando, de las situaciones comparativas del Montevideo al interior, de cómo en algunos grandes supermercados a fin de mes se pone todo por 20 o todo por 10, cómo la bolsa de la gente se va agotando hacia los últimos días del mes, y cuando hacés la pregunta de cómo ve la perspectiva de aquí a 2 años, el mapa era muy rojo, sobre todo para los sectores de medio bajo recursos. Así que aprendimos mucho. También nos devolvieron algunas palabras que fueron llamativas. Éramos demasiado previsibles. Resultamos aburridos. Se sabía de antemano lo que íbamos a hacer. Cosas llamativas, sobre todo porque estuve en zonas como Punta Gorda, ¿no? En Malvin, además de estar en Casaboy, en Casaballe y estar en el 23 de octubre allá en Piedras Blancas. Perdimos la creatividad o la capacidad de reconfigurar algunas propuestas que eran muy válidas, pero que no llegaron a conmocionar socialmente como un impacto de transformación en serio. Quedaron demasiado atadas con alambre, fueron demasiado tibias. Creo que esas cosas fueron algunas de las palabras que ahora Gustavo Leal está sistematizando, cuáles fueron las palabras que más aparecieron y que fueron muy importantes. También que te dijeran, yo no puedo creer en un lugar en el Rincón del Cerro que Graciela Villar venga a tener media hora de su tiempo conmigo, cosa que me dio muchísima vergüenza. ¿No? Eso habla de la lejanía
que a veces tenemos quienes decimos representar a. Me dio mucha vergüenza. No lo puedo creer. ¿Cómo no lo puedes creer? Y yo digo, no. Pero digo, eso también habla de que la gestión del gobierno, cuando te separa de ese vínculo con la capilaridad, te hace perder la orientación de las prioridades. Y vos que tenés una trayectoria de militancia sindical, en la Junta, política. Sí, Leandro, pero cuando yo llego a ver unas mujeres en el interior del país, en el medio del barro, trabajadoras de una empresa que lo que hace es grasa, y me dice que no votó al Frente Amplio, y que no lo votó ¿por qué? Porque ella era jefa de familia, tenía un trabajo formal y ganaba 30.000 pesos. Y no tuvo acceso a nada. Y esa mujer estaba en el barro, haciéndose una casa, en una cooperativa, y criando a 3 hijos. Entonces vos decís, mucha. Me queda espacio solo por una pequeña pregunta, pero voy a terminar con Sergio. Así como le pregunté a Graciela, presidenta de la departamental del Frente Amplio en Montevideo, te pregunto a vos, que soy dirigente del PIT-CNT y que yo a veces, y sé que mucha gente lo ve así, lo veo demasiado montevideano. O sea, no significa que no haya sindicatos en el interior, incluso sindicatos a nivel rural en el interior, que los hay. Pero me parece que tienen menos contacto con el mundo del interior del país, de afuera, por lo menos del área metropolitana, ¿no? Hay un trabajo ahí para desarrollar, sobre todo si van a un congreso de todo el pueblo, ¿no? En la primera quincena de noviembre nos hemos propuesto recorrer todo el país. Los 18 departamentos, más actividades en los barrios de Montevideo, reactivando, potenciando las intersociales, hablando con los distintos actores socialmente organizados, para poner algunas ideas precursoras, algunas cuestiones de poner a rodar imaginación creativa en torno a cómo pensar el Congreso del Pueblo para que en el primer trimestre del año que viene eso adquiera configuración junto con la intersocial para al finalizar el primer semestre del año que viene estar haciendo el Congreso. Yo creo que el movimiento sindical en Uruguay es un actor socialmente muy relevante, lo es históricamente. Escuchaba a Graciela, decía, Petro llama a organizarse y está muy bien. No hay que confundir el privilegio del lugar con digamos, confundirse con los privilegios, ¿no? Está muy bien que en un lugar de poder se convoque al pueblo a organizarse para luchar por sus derechos y sus libertades. Pero en Uruguay es un país en donde hay asociación de tortafriteros. Sí, acá está todo organizado. Bueno, ese es pero eso soy impulsora. Eso no es la ley de la gravedad. Exacto. Eso es producto de un imaginario colectivo que tiene que ver con la defensa del bien común y que tiene que ver con que unidas somos más potentes. Y eso está instalado, eso es un potencial. Ese potencial hoy está en una especie de tensión significativa, buena, que es bueno. ¿Y cómo representamos a las diversidades? ¿Y cómo representamos cómo resignificamos el movimiento sindical para que sea un interlocutor de los feminismos y de las juventudes y de las nuevas formas del trabajo y de la ruralidad y el campo? Por supuesto que sí. Ahora, sin el movimiento sindical y en el marco de un gobierno de izquierda, no se hubiera conseguido la ley de 8 horas para los trabajadores rurales. O sea, el movimiento sindical no está de espalda al campo y a la ruralidad. Las escuelas, hay en lugares del país en donde el Estado es la escuela. Y donde hay escuela hay maestras, y donde hay maestras hay sindicatos. O sea, el movimiento sindical está en los intersticios de todo el territorio nacional. Tenemos sí que ser más creativos en cómo pensar la estrategia para que ese capital que tenemos podamos ponerlo al servicio del proyecto de sociedad que tenemos que encarnar, ¿no? Muchas gracias, Sergio Somaruga. Muchas gracias, Graciela Villar. Muchas gracias, Agustín Canzani. Y gracias a todos y todas los que nos vienen acompañando.
Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos a tomar un café con Víctor Hugo Poppi Avelando acá en Legítima Defensa, segunda dosis. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 2022, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 2022 y estaremos junto a vos. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Gracias a todos los que ponen los likes y a los que no lo ponen, pónganlo. No está bien que haya más gente mirándonos que likes. No, tiene que a todo el mundo le tiene que gustar. O bueno, a todo el mundo no sé, pero a la gran mayoría. Y además muchas gracias a los que hacen a través de los super chats o super stickers o los super gracias, donan, contribuyen económicamente con este proyecto. ¿Cómo te va, Poppi? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Poppi. Te hacía una pregunta. ¿Empezamos por ahí o...? Me parece que quiero empezar con la decisión de la jueza que hizo lugar al amparo presentado por la Sociedad Uruguaya de Tabacología y ordenó la suspensión inmediata del decreto, ese decreto redactado
a pedido de Montepaz. Sí lo dijo el propio presidente. Y no de una fábrica de chicles. Sí, hasta que haya una definición del trámite de nulidad, en fin, pero el amparo suspende, hasta que haya un fallo de fondo. Sí, yo leí Qué golpe para el gobierno ese, sí. ¿no? Además, lo que no sé, porque hoy vi que hay algunas diferencias en la coalición sobre el tema de si hay que apelar o no el fallo. ¿No? Pero eso lo va a decidir el presidente. Sí. Obviamente va a apelar. Tiene 3 días hábiles, ¿no? Para hacerlo. Sí, en temas judiciales, no sé. Sí, tiene muy pocos días, pero lo va a hacer. El último día va a apelar. El gobierno va a apelar, no va a dejar eso. Como hicieron con la antivacuna, ¿no? Sí, con la diferencia de que ahí en tienes ese el caso, apoyo de todo el mundo. En claro. ese caso, el fallo de Recarey, ¿sí? Que suspendió la vacunación, tenía la oposición no solo del sistema político y de la buena parte de la sociedad, sino de todas las sociedades académicas, de la Facultad de Medicina, y acá es al revés. No, por eso a eso iba, que acá es todo lo contrario, ¿no? Acá la Facultad de Medicina, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, la comunidad médica y científica en general, y yo te diría que gran parte de la sociedad, y te diría que gran parte de la coalición, consideran que el decreto ese es un disparate, ¿no? Y más cuando se supo que era a pedido expreso de Montepaz, que además había aportado en la campaña, cosa que para mí no es legal. Ya alguna vez lo discutimos. Sí, yo creo que además, más allá de los $14.000 que pusieron en la campaña, ahí es ideológico. $14.000 no pueden cambiarle el rumbo a un presidente. Ahí es ideológico, es el Maya Oro, son los empresarios, para ellos gobernamos. Pídanlo. A ese costo, Popi, al costo de que te miren todo el mundo, que tu ministro candidato a la OPS saque 0 votos. En la segunda instancia, pero tuvo 4 en la primera. Tuvo 4 votos. Por eso te digo. Pero es que a veces, una vez lo dijimos, como anteojeras, ¿no? Me corrigió Germán, son anteojeras los que se ponen más para adelante como el caballo, ¿no? Y yo creo que en momentos hay que prima tanto lo ideológico que no se miden las consecuencias políticas, ¿no? Una cosa es la ideología, otra es la política, y son cosas distintas. Y la acción política, ¿no? Y a mí me parece que se le va la mano, como en otras cosas también, ¿no? Pero el gobierno ya golpeado por lo de Marcet, por lo de Astesiano, por haber hecho ese decreto del tabaco con tanto rechazo, por la mala imagen internacional en muchos aspectos vinculados, ¿no? Por lo de Astesiano es impresionante, ¿no? Ahora incluso se salen esos audios de fiscalía y cosas donde se habla de figuras importantes y muy importantes, jerarcas importantes y muy importantes del Ministerio del Interior, cuyo nombre no quieren dar, porque han decretado la reserva, porque imagínate cómo serán esos nombres para que no los quieran dar, ¿no? No me digas que es todos los casos igual, porque cuando detuvieron a la esposa del escribano... No, la esposa del escribano, salió el nombre y la esposa. Estos son nombres que no quieren dar, que están en reserva. Pensemos bien. Y viene la justicia y le toma esta decisión. Otro golpe. Le hace esto, sí. No está en su mejor momento, ¿no? Yo creo que está en su peor momento. Claro, pues yo te decía, si ellos pretenden con esta reforma retomar la iniciativa de alguna manera, con la reforma de la seguridad social, ¿no? Me han dicho fuentes muy encumbradas, de esas que manejan información de verdad, que la hipótesis más aceptada es que para salir del caso, el caso Astesiano precipitó que hubiese un acuerdo en torno a la reforma de la seguridad social y que el gobierno aceptara todas las recomendaciones que le hizo Cabildo Abierto, aceptara casi que cualquier cosa para poder presentar un proyecto juntos y retomar la iniciativa, ¿no? Sí, por eso te digo, es el intento de eso, ¿no? Además, ya hay una cosa que, la reforma que no la leí todavía, son 300 y pico de páginas, no sé si lo leíste vos.
Tengo un vistazo general, en diagonal. Pero y de la exposición de motivos también. Sí, estuve echando la exposición de motivos. Pero la reforma lo que hace es, primero, recorta, ¿no? Jubilaciones y pensiones. Aunque aflojarían en alguna cosa. Pero además no resuelve los problemas de financiación del sistema de seguridad social. Que no solo son jubilaciones y pensiones, que es seguro de paro, asignaciones familiares, es atención en el BPS médica. Es decir, hay muchas cosas. Y posterga porque el método de financiación es el mismo. Si vos hoy tenés un déficit porque financiás con aportes patronales y aportes de los trabajadores y aparte del IVA. Eso no va a cambiar. Eso va a seguir igual. Así que vos podés postergar la crisis o el déficit que se va a mantener mientras no esté en la aplicación, pero cuando se entre en la aplicación, pero vos fíjate que ya lo hemos dicho, la demografía de la sociedad uruguaya va al envejecimiento. Son cada vez menos los nacimientos, ¿no? Han bajado mucho. Y además tenés la revolución tecnológica, es decir, los cambios que se han dado a nivel del trabajo. Eso reduce empleo, ¿no? Eso, que una vez lo hablábamos acá en la mesa, plantea de cómo se va a... Hay gente que plantea como Bill Gates, un impuesto a los robots, ¿no? Así como para financiar otras cosas. ¿Cómo puede ser acá? Vos, fíjate una cosa. A mí me vas a la mutualista, no hay más cajeros. Tenés los tótem, ¿no? Salvo la que yo voy, salvo el 8 de octubre, el Policlínico, que hay la red pagos, que está realizada. Pues después son todos tótem. Ahí se eliminó un puesto de trabajo. En los bancos se eliminó un puesto de trabajo con los cajeros automáticos. En los supermercados se eliminó un puesto de trabajo, ¿no? Y hay un informe que elaboró la Corporación Nacional de Desarrollo del periodo pasado, del Frente Amplio, que prevé una disminución permanente de empleo por estos cambios tecnológicos. Ahora, ¿cómo resolves eso? Entonces, si el sistema de financiamiento es el mismo, yo lo que hago es postergar crisis, no resolver crisis. A mí me explicaron, Popi, expertos, que los mejores sistemas de seguridad social del mundo, pero todos los sistemas de seguridad social buenos, son imposibles de financiar solo con aporte de los trabajadores y de los patrones. Sí, claro. Algunos sistemas sociales muy buenos, como creo que el noruego, se financian con gravámenes a la renta de las empresas petroleras, porque tienen petróleo, ¿no? Pero el desafío es encontrar dónde conseguir recursos genuinos para financiar un buen sistema, porque lo cierto es que la gente vive más, la gente quiere disfrutar su jubilación, tiene derecho a eso, y eso no se puede sostener solo... No, por eso yo te digo que postergan crisis, porque no resuelven. Pero esta reforma tiene otra cosa peor todavía. Privatiza bastante, porque va hacia las AFAP. A todas las cajas paraestatales. AFAPiza. Ese es el verbo que usan ahora. Es una afapización del sistema. Eso es muy malo. Sí. Ahora, el interrogante es qué va a hacer la oposición, ¿no? En la conferencia de prensa que dieron estos días, viste que estuvo Lilian, el Pacha, Lilian Quechichán, el Pacha. Creo que fue Lilian la que dijo, me parece que todo se conduce a estar en contra, pero van a discutirlo en el Parlamento. Que es una estrategia que yo no sé si es la mejor. Pero aparte de discutirlo en el Parlamento, porque acá hay, en el fallo observo que hay una cosa que es la conducta de la bancada y otra la conducta de la fuerza política. Tienen que discutirlo todos juntos, ¿no? Pero, Popi, es obvio que el tema de seguridad social es donde hay más diferencias internas. Ay, sí, por supuesto. Pero hay que lograr una síntesis. Hay más diferencias internas en relación con la seguridad social que en otros temas que a veces la gente dice, en este tema siempre hay quilombo. Ahí hay de todo. Hay de todo, sí. Pero el esfuerzo es... ¿Sabes lo que pasa? Mientras no se resuelven las diferencias internas, tu planteo está ausente de la sociedad. ¿No? Vos pensás... ellos lo entraron por el Senado. Sí. ¿Vos qué pensás? ¿Que va a haber una conducta...? Lo que pasa es que hay alguna gente, yo leía algunas declaraciones que... ¿Causa política, digamos?
No creo. El Frente no está en condiciones de... ¿Pero qué vas a decir? ¿Vos vas a decir, pensás que la No, bancada tratar de de llegar a un senadores de Frente acuerdo. Amplio va a tener posiciones discordantes? Van a tener una discusión interna, sí. Pero van a votar juntos. Pero van a votar juntos. ¿Vos crees que sí? Sí, yo creo que sí, porque además, yo te decía la vez pasada, ahí importa mucho que plantee el MPP, que es el peso más grande que hay en el frente. Pero esto, por ejemplo, socialistas no se apunta a la posibilidad de poner una reforma. Está un paso adelante de lo que puede pasar, ¿no? Porque si el FA decide ir por la política de reducción de daños, no hay esto. Salvo que venga empujado desde afuera, como pasó con el referéndum contra la LUC, ¿no? Es que en muchos planos el movimiento social está mucho más, en una postura mucho más opositora general, te digo, y no solo por el salario, que la oposición política, ¿no? Sí, el PIT ya está analizando un paro general, ¿no? Y ya en la convocatoria de la intersocial del próximo 27, como estaba explicando Sergio Somaruga, está el tema de la reforma jubilatoria. Ahora, viste una cosa sobre la reforma que dijo, ¿cómo se llama el tipo que la elaboró? Saldain. Rodolfo Saldain. Se va a crear una comisión para estudiar las exoneraciones que tienen las patronales para no hacer el aporte. Sí, eso no lo toca, a las exoneraciones no lo tocan, ¿no? Lo cual es una cosa que no tiene sentido. Pero vos viste cuando la calle Pou dice que si se supera el 3.8% de crecimiento, entonces lo que se supere va a ir para reducir el IRPF y el IAS. O sea, vos estás planteando una reforma jubilatoria que le reduce las jubilaciones a todas las personas, a los trabajadores menores de cierta edad, de 45 años, decía el otro día Ramón, y vas a justamente privilegiar a las jubilaciones más altas, al IAS, que lo paga, ¿cuánto lo paga? Un porcentaje mínimo de los jubilados pagan IAS. Sí, arriba de 55 o 60 mil pesos. Y a los que pagan IRPF y los que pagan de verdad IRPF, o sea, los salarios más altos. Dijo los más bajos, dijo el Cuquito, en la calle. Ah, ¿sí? Sí, dijo eso. Ahora, IAS no, IAS es arriba, ¿no? Pero además te das cuenta que vos contribuís a desfinanciar también, ¿no? Porque yo saco el impuesto eso que es para financiar las prestaciones y entonces... Pero además hay otra cosa que siempre hablaba, porque también dice que van a estudiar la situación de las cajas. Pero vos fíjate una cosa, dice, tal vez haya que hacer un salvataje a la caja profesional y a la caja bancaria. Pero hace lustros que venimos haciendo salvataje a la caja militar, ¿no? Sí, la caja militar explica el déficit, o sea, prácticamente lo mismo que el BPS, ¿no? 450 millones contra 500 millones, pero en el BPS hay, no sé, 700.000 personas y en la otra hay 50.000. Sí. Pero eso no se toca, el privilegio de los militares no se toca ni por casualidad. Se toca. Ahora, yo creo que el gobierno quiere salir del tema astesiano, que cada vez es peor, y salir de otros temas. Por ejemplo, lo que sucedió el otro día en el hotel de la calle 18 y Paraguay. Sí. El tal Mides. ¿Da una cuenta de cómo? Aramaya, ¿cómo es Aramaya? Aramaya, creo, sí. ¿Cómo el Mides tiene mujeres con sus hijos, mujeres muy vulnerables? En hoteles que no tienen ¿cómo es? Habilitación de bomberos, pero además en condiciones bastante, ¿no? Con un funcionario, creo, para 92 personas. 92 personas. Popi. Bueno, son pobres. No, pero son los temas que hay que discutir también. Porque ellos te quieren hacer discutir una reforma de la seguridad social para no discutir las cosas que están pasando. Y las cosas que están pasando son dramáticas, Popi. Eso es dramático también, es cierto. Y además el tema que surgió, las cifras del INE sobre la inseguridad alimentaria también. Que creo que les dio menos que las que da la FAO, por cuestiones metodológicas. Sí. O sea, que debe ser más lo que dice la FAO. Son 590.000 uruguayos que tienen inseguridad alimentaria. ¿Y cuántos niños, Popi? Creo que en el 25% de esos hogares hay niños, Popi. Sí.
están pasando, hay inseguridad alimentaria en un montón de adolescentes también que van a los servicios públicos. Y te quieren hacer discutir una reforma de la seguridad social como si buscando una solución al financiamiento del sistema que básicamente es un ajuste contra los trabajadores y contra los jubilados, Popi. Pero es parte del mismo problema, ¿no? Mientras tanto tenemos que, porque se va filtrando de a poquito, porque han declarado la reserva, porque no han querido dar las alertas rojas de Interpol, que hay autoridades de diversos organismos del Estado, figuras, como es que dijo, jerarcas importantes y muy importantes del Ministerio del Interior. Dijo la fiscal, sí. Vinculados, en el caso Astesiano, del cual solo se conoce el 2% de la información de su celular porque logró borrar todo porque alguien le avisó. Sí. Como borró todo la esposa del escribano Fernández. O sea, si borró él, vos te das cuenta que lo que está pesado es lo que estaba en el 98, ¿no? Yo siempre tengo es así. Si borraste el 2% que lograste salvar, justo es el que menos importa. Y ya tiene figuras, imagínate el otro 98. Sí. Tenés que hacer una regla de 3. Si ahí hay 6 figuras, en el 2%, bueno, en el 98, calculale. Sí, sí. Calculale. Sí, sí. No, Popi. 48 veces más. Imagínate. Tenés un montón que eso significa que tenés muchos jerarcas importantes y muy importantes. Pero es imposible que no hubiera jerarcas si vos tenías que... Porque en realidad los pasaportes no eran falsos. Eran falsos los datos. No, pasaportes auténticos con datos falsos. Con datos falsos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién te permitió llegar a los datos falsos? Identificación civil, el Ministerio del Interior. Pero si ahora dice que la Corte le dio los datos porque también hicieron credenciales falsas. Por lo menos 100. Rusos que sacaron la credencial. Facilitados por este Astesiano. Para comprar sus propiedades, dice. No entiendo qué tiene que ver la credencial con la compra. Sí, Popi, pero quiero planteártelo de otro lado del asunto. Si el jefe de la custodia del presidente de la República, que además es un delincuente serial, con 25 anotaciones, 2 procesamientos y 1 con prisión, es capaz de hacer credenciales, entonces vos vas a ir a la elección. Pero sos un gil si vas a la elección nacional. Porque si los tipos fabrican credenciales para falsos, yo llego ahí a la elección nacional y... Pero vos, ¿cómo fabricás esa cosa? ¿Cómo fabricás una partida de nacimiento? Una partida, todas esas cosas que te piden cuando haces esos trámites, cédula, pasaporte... Pero, Popi, si en la elección que viene eligen a Boris Christoph de senador, ya sabés quién lo votó, ¿no? No, podía ser para Sartori, ¿no? No, pero Astesiano era el custodio de la calle Pau, ¿no? Es una broma, no tiene nada que ver Sartori, saquémoslo a Sartori. Pero como está casado con una rusa, dije... capaz que llega a senador ahora. Sí, ¿no? Si hay un montón de credenciales ahí... Saquémoslo. Que la tiene... Dejémoslo tranquilo, Sartori. Pero, Popi, está votando Tolstoy en Uruguay. Sí. Dostoyevsky vota en tu circuito. ¿Y vos? Pushkin. ¿Y vos estás preguntándote solo sobre el Astesiano y vendían pasaportes? No, Popi, están haciendo votar acá a Chejov. A Chejov. ¿Quién votó recién? Anton Chejov. Hijo de uruguayos. Sí, ¿y qué votó? Y votó a Astesiano, lo votó, Astesiano diputado, con los votos de Yuri Gagarin, Anton Chejov. Sí. Por favor, Popi, yo no puedo creerlo, que estemos, que no nos demos cuenta de la gravedad que tiene esto. Ya no es pasaporte, es credenciales, Popi. Credenciales. Pero además pasaportes rusos, ¿qué otra cosa que decían ahí? Que sacaron visa para Estados Unidos. O que querían visa para Estados Unidos con el pasaporte uruguayo. ¿Te das cuenta? Estamos mandando a los rusos a Biden. De estar loco de la vida. ¿Puedo decir que la calle Pou trabaja como para la KGB? No existe la KGB, trabaja para... La calle Pou no, vamos a decir Astesiano, porque si no la calle me va a hacer un juicio por difamación porque no es Astesiano, ¿no? Pero es el peor momento para dar pasaporte a los rusos, ¿no?
Sí, ya hizo más por el espionaje ruso que Leopoldo Trepper, era el de la Orquesta Roja. La Orquesta Roja. Ya hizo más Astesiano, se merece un libro. Increíble. Después la otra cosa que me resultó graciosa, lo de Perrone, ¿no? Lo que estuvo bueno fue cuando le dijo la encuestadora de la torre ejecutiva. Fíjate que eso que la gente piensa en general, porque está en el ambiente, ¿no? Que Equipos es la encuestadora de los blancos, que no sé si es verdad, pero está en el ambiente, son esas leyendas que se construyen, que siempre tienen una base real, ¿no? Las leyendas urbanas. Pero se ve que también circula dentro de la coalición, ¿no? Sí, Schwarzenegger va a los congresos. Nos quedamos sin tiempo, Popi, me están avisando por el chicharito. Pero nos seguimos analizándolo el domingo que viene. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado a lo largo de este programa, a los que han puesto su like, los que no lo hicieron, háganlo, a los que han hecho sus aportes, sus donaciones y a los que se han hecho socios o socias de la comunidad. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.